Hola, muy buenas tardes. Que Dios les bendiga a todos en esta oportunidad. Un gusto el poder compartir con cada uno de ustedes esta reflexión, que hoy más que reflexión nace esta idea a raíz de algunos cuestionamientos que hermanos en Cristo y amigos se hacen con relación a los tiempos que estamos viviendo. Quiero no pasar por alto que en este momento muchas personas están abandonando su fe, su creencia. Algunos están poniendo en tela de juicio sus convicciones. Quizás es una reacción, vamos a decir que es una reacción normal, ya que cada vez que el ser humano enfrenta crisis, hay una modificación en nuestra manera de comportarnos. Hay de cierta manera un comportamiento distinto al que normalmente estamos acostumbrados a manifestar. Y quiero no solamente en esta oportunidad grabar el video para compartir con ustedes, sino que también quiero compartirles una presentación para que podamos de esta manera comprender un poquito más y reflexionar básicamente en algunas interrogantes que algunas personas están haciendo en este momento difícil. Para ello voy a pasar en este momento a compartir algunas láminas que tengo preparadas por acá con ustedes. Ok, estamos acá. Lo que sucede es que algunas personas tienden a confundirse con relación a lo que son las señales antes del fin. Hay algunas cosas que se deben aclarar. Antes de abordar estos temas tenemos que comprender algunas cosas, muy generales por supuesto, porque es muy profundo realmente querer entrar en cada uno de los detalles y la historia que encierra todo esto que voy a decir en este momento. Para evitar cualquier clase de confusión, hay que decir que en la Biblia existen dos programas fundamentales respecto a la humanidad. El primero de ellos es el plan que Dios tiene con su pueblo Israel. Y el segundo es el plan que Dios tiene con la iglesia. El plan de Dios con el pueblo de Israel lo podemos encontrar en Génesis 12. Ahí podemos encontrar nosotros en ese momento de la historia cómo Dios escoge a una persona en particular para hacer de esa persona, de su linaje, de su descendencia, a pesar que en ese momento no poseía las posibilidades para poder dejar descendencia, Dios lo levanta, lo llama y le dice, haré de ti una nación grande. Solo tienes que dejar a tu familia, tu parentela y largarte a la tierra que yo te voy a mostrar mientras estés por el camino. Y estoy hablando de Abraham. Así inicia el plan de Dios con el pueblo de Israel. Y ya nosotros conocemos una cantidad de elementos históricos que fueron conformando la relación que tenía el pueblo de Israel con nuestro Dios o con su Dios todopoderoso. Luego vino el plan que Dios tenía con la iglesia cristiana, con la iglesia de la gracia, vamos a decir la iglesia de la gracia, porque la iglesia ya no funciona basada en un conjunto de leyes y normas que rigen la conducta, sino que ahora Dios, a través de sus planes, ha decidido que esas leyes puedan ser grabadas en la tabla del corazón de cada uno de los cristianos. Y para diferenciar, quiero iniciar diciendo esto. Dos planes distintos. Uno es con el pueblo de Israel y otro es con la iglesia del Señor. Pero hay que entender unas cosas. Algunas personas tienden a separar extremadamente el hecho de los acontecimientos finales porque dicen, no, pero es que eso se refiere al pueblo de Israel y no está hablando con nosotros. Pero si hablamos del cumplimiento de los tiempos y de las profecías que están expresadas desde hace mucho tiempo, ya más de 2000 años, vamos a decir que solamente hay un lapso de 7 años, una semana se le llama, según Daniel, un lapso de 7 años que separa el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, con también la entrada del milenio, que es el momento cuando Jesucristo desciende a la tierra visiblemente para poder poner fin a todo el caos, la destrucción, la persecución y la muerte de muchos mártires que quedaron aquí en la tierra cumpliendo esa misión en un tiempo sumamente difícil que para la iglesia que está dentro del plan de la gracia es conocido ese periodo como periodo de la gran tribulación, que está a la vez subdividido en dos partes.
3 años y medio que son de preparación, de establecimiento de gobierno, de el planteamiento de una visión y de un programa mundial que se consolida en esos 3 años. Y justamente cuando está plenamente consolidado, aparece el anticristo, se manifiesta y comienza una persecución horrible contra el pueblo de Israel, mientras en esas dos etapas o subetapas, la iglesia del Señor ya ha pasado a estar en un lugar conocido como las bodas del Cordero, que se celebran en las nubes durante un periodo de 7 años. Y eso es lo que la Biblia nos da luz para poderlo hablar. Quiero cuestionarme o quiero traer a luz un cuestionamiento que he escuchado en este tiempo de pandemia. Las señales antes del fin están muy relacionadas con la iglesia del Señor. Pese a que son dos programas distintos, hay que decir que las señales que son para el pueblo de Israel también se convierten en señales para nosotros los cristianos, que somos parte del plan de la gracia, el programa de la gracia. Y con respecto a esto, hay algunas preguntas. Y la primera de ellas dice, ¿es el COVID-19 una señal de los últimos tiempos? La segunda dice, ¿estamos tan cerca del fin del mundo? Porque de hecho, muchas personas ven un caos completamente ya, en este momento. Algunos ya llegaron a pensar, el mundo se nos acabó y todo lo que se predicó, lo que se enseñó, bueno, quedó en el aire porque nada de lo que se predicó se está cumpliendo y ya nosotros vemos que el fin del mundo ya llegó. La tercera pregunta dice, ¿cuándo será el fin del mundo? Puesto que algunos todavía decimos, el fin del mundo todavía no puede ser. Y otra pregunta que esa, por lo general, la hacemos los cristianos en cada uno de los lugares de procedencia y nos preguntamos, ¿y qué pasará con la iglesia en medio de todo esto? En medio de la pandemia, en medio de esta situación que se está viviendo. ¿Qué pasará? Quiero comenzar contestando que precisamente el COVID-19 sí es una señal de los últimos tiempos. Contundentemente tengo que decirle que sí es una señal de los últimos tiempos y está catalogada en la Biblia como una peste. Las pestes están definidas como una enfermedad contagiosa o no contagiosa, pero que posee la capacidad de matar a miles y miles de personas. Es decir, tiene un efecto devastador en la historia o en la vida de los seres humanos. Y la pregunta de si estamos tan cerca del fin del mundo, en realidad, para el fin del mundo todavía hace falta mucho. Tengo que ser sincero, el mundo no se acaba aún porque hace falta todavía muchísimo para que eso ocurra, ya que antes que el mundo experimente un final, primero tendrá que vivirse una época conocida como el milenio acá, y eso va a ser acá en la tierra después de que Dios ha purificado todo acá en la tierra y se ha entrado a una etapa diferente. Entonces, hace falta todavía un tiempo más para que se llegue el fin del mundo. Eso será justamente cuando Satanás, el falso profeta, sean juzgados y sean lanzados al lago de fuego y azufre para recibir su castigo eternamente y para siempre. Y a la vez, cuando todos aquellos que negaron a Dios, que negaron a Jesús, que le dieron la espalda y que jamás estuvieron en la disposición de rendir sus corazones a Él, ellos también en ese momento serán castigados, pero también ese será el momento en el que la iglesia también va a recibir su premio, va a recibir su paga y entonces vamos a poder disfrutar plenamente de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Cuándo será el fin del mundo? Jesucristo lo dijo muy expresamente. Ni siquiera somos capaces de conocer nosotros como iglesia, ni siquiera el teólogo más prominente de nuestra historia reciente o de la época actual puede ser capaz de conocer ni siquiera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solo existen nociones, existen señales, existen interpretaciones, pero nadie puede tener certeza de ello.
Cuando alguien se manifiesta dando certeza o aproximaciones demasiado exactas, entonces eso es para que usted que me está escuchando en este momento pueda tomar la decisión de decir, bueno, esto pinta a una farsa, porque Jesucristo fue enfático en decir que el día y la hora de su venida nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo. Y si no sabemos ni siquiera el día ni la hora de su venida, menos podemos saber cuándo será el fin del mundo. Porque para que hablemos del fin del mundo, entonces tendría que haber acontecido ya la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para compensar a la iglesia del Señor de todo su arduo trabajo que ha dedicado por años acá en la tierra. ¿Qué pasará con la iglesia? Nos estaremos preguntando porque algunos ya cuestionan esa parte. ¿Qué pasa con la iglesia? Mire, yo tengo que ser con mi corazón en la mano y con un enorme sentir por todo lo que estamos viviendo. Hemos visto hermanos en Cristo, familiares, amigos nuestros, compañeros de ministerio que han partido a la presencia del Señor a causa de este virus. Primero, déjeme decirle que la muerte para los cristianos nunca es catalogada en la Biblia como un desastre. Humanamente es desastroso, humanamente es triste, humanamente es frustrante, doloroso y realmente sufrimos. Yo tengo que ser sincero, sufrimos, nos da mucho dolor. Sin embargo, un cristiano, cuando un cristiano muere, es un cristiano que triunfa, es un cristiano que corona su carrera, que ha llegado a la meta que se propuso cuando entregó su corazón a Jesucristo. Por lo tanto, no es visto como una derrota. Quiero entonces hablar en esta hora acerca de cuáles son las señales antes del fin. Quiero basarme en el libro de San Mateo, capítulo 24, y tomar algunas referencias de ahí. Quiero también explicar que no pretendo ser un escatólogo. No soy tampoco un estudioso profundo de las escrituras y de los acontecimientos finales. Tengo una formación básica en teología y en conocimiento de la palabra y en las reglas de interpretación, y tengo una experiencia en la iglesia y en el cristianismo desde hace ya aproximadamente 22, 24 años, aproximadamente 24 años sirviendo al Señor en las diferentes áreas que la iglesia me ha permitido y los liderazgos me han permitido servir al Señor. Así que cuento con esa experiencia y quiero compartir sin pensar y sin tener el objetivo de ser una eminencia en esto, pero sí hacer una reflexión muy importante de esto basándome en Mateo 24. Primero, la primera gran señal de la cual nos habla el libro de San Mateo en el capítulo 24, versículos 4 y 5, es que nos dice que justo antes de los acontecimientos principales del último tiempo, vamos a tener la presencia de muchos falsos cristos que se levantarán en diferentes partes del mundo. Y ya nosotros hemos tenido la experiencia a nivel país, pero eso también se ha visto a nivel histórico en Estados Unidos, en otros continentes también, como Asia, en Europa. Se han tenido muchos ejemplos en los cuales se han levantado personas que vamos a decir que su pensamiento se ha oscurecido y han confundido su vida y en la historia y han llegado a denominarse Cristos o enviados de Dios o Mesías o enviados iluminados especiales, y que al final han resultado en una verdadera farsa. El último que tuvimos nosotros acá conocimiento es un movimiento en nuestro país que se llamó Creciendo en Gracia, el cual estaba dirigido por un señor de nombre José Luis de Jesús Miranda, quien se autodenominaba Cristo. Al final su mente le ganó y terminó también diciendo de que ya no era Cristo, sino que también era anticristo. Y lo cual vemos una enorme confusión, y eso nos dice a nosotros que las escrituras han de cumplirse al pie de la letra, y ya tenemos muchos falsos cristos, y no porque necesariamente se autodenominen Cristos, sino
porque su comportamiento, sus actitudes y su manera de influir en temas religiosos en la vida de los seres humanos muchas veces es tan influyente como si ellos realmente fueran el representante de Dios aquí en la tierra, lo cual sabemos que el único representante de Dios en la tierra se llama el Espíritu Santo de Dios. Segunda señal que nos narra también el libro de San Mateo, capítulo 24, es que nos dice que habrá guerras y no solo se verán guerras, sino que también se va a rumorar una serie de acontecimientos que tienen que ver con guerras entre países. Y eso nos lo narra también el versículo 6. Ya vamos a citar, a ver las citas bíblicas para entrar en ese contexto. ¿Qué más nos está hablando el libro de San Mateo? Nos dice también que habrán pestes. Esta sería la tercera señal, la presencia de pestes. Y esas pestes, para ser más específicos, son todas aquellas pandemias o epidemias que tienen la característica de ser altamente contagiosas y otras, aunque no sean tan contagiosas, sin embargo, tienen el poder para matar a muchísima gente. Entonces, a eso se le conoce como peste, lo cual el COVID-19, sí, efectivamente, aquí lo recalco, según San Mateo, capítulo 24, versículo 7, sí, el COVID-19 es una señal de los últimos tiempos, lo podemos decir con toda seguridad, porque está escrito allí y la definición de esa palabra es así, es una enfermedad producida por un virus o una bacteria, pero que es altamente contagiosa con muchísimo impacto en la vida de las personas, es decir, con capacidad para matar a mucha gente en el mundo. También el hambre. Mire, si hablamos del hambre, yo quisiera decir que el hambre es una de las desgracias más grandes que le ocurre a este mundo, hablando de las desigualdades, ya que a pesar de que en unos países la gente desperdicia tanta comida, en otros lugares del mundo hay gente que está muriendo constantemente por falta de alimentos. Hace un tiempo tuve la oportunidad de leer un cuadro estadístico en donde las Naciones Unidas proyectaban que en los países más pobres del mundo, cada segundo moría un niño o una persona por falta de alimentación. Eso no está escondido para nadie. Usted lo puede ver, puede leer libros, puede leer historia. Ahora que existe el mundo de la información, usted puede también a través de las diferentes fuentes de Internet, usted puede investigar y se dará cuenta que eso es así efectivamente. Muchísima hambre alrededor del mundo. ¿Qué más? Voy a ver acá una referencia que tenemos con respecto a las pestes. Y esta imagen la presento por el hecho de que algunas personas creen de que el COVID-19 es lo más peligroso y lo más terrible que le ha pasado a la humanidad. Claro, para nosotros como generación, el COVID-19 constituye una peste destructora, constituye una enfermedad contagiosa de amplio alcance con capacidad para matar a miles y miles de personas y es lo que estamos viendo alrededor del mundo. Sin embargo, aquí en esta gráfica usted quizás podrá identificar desde hace muchísimo tiempo, desde antes de Cristo, ya existían una gran cantidad de epidemias que se convirtieron en pandemia por el hecho de tener un poder destructor sobre la humanidad. Y ahí vemos esta línea de tiempo que nos permite a nosotros identificar. Y solamente por señalar una, tenemos, por ejemplo, acá lo que es la gripe española que se dio en el año de 1918-1919. Un año bastó para que entre 40 y 50 mil millones, 50 mil millones de personas fracasaran a causa de esas gripes. Y así
hay una cantidad de gripes, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, la gripe porcina, y nosotros que hemos vivido en nuestra generación ya la H1N1, que también es de gran impacto en la salud de la humanidad. Entonces, vea cómo sí, efectivamente la Biblia tiene razón en cuanto a esto. Y otra de las cosas que se va a ver también es la 1, 2, 3, 4, la número 5, la señal número 5 que encontramos en el libro de San Mateo son el surgimiento de grandes terremotos alrededor del mundo. Y la Biblia es tan enfática en decir que habrán terremotos en diferentes lugares del mundo. Y aquí vamos a revisar cada uno de estos versículos para que lo podamos comprobar. Muy bien, aquí tenemos esta imagen que nos dice a nosotros el récord que hemos tenido desde 1970 hasta el año 2010. Han recorrido 40 años y podemos ver el poder destructor que han tenido los terremotos alrededor del mundo. Desde este punto de vista tenemos que decir que ya esta señal está plenamente cumplida. Ya es una señal que se dio, ya ocurrió, ya usted como ser humano, como gente responsable debe de entender que el tiempo está muy cerca porque ya muchas de las señales específicas que se dieron ya están cumplidas prácticamente. Usted ve de un alcance de destrucción en Perú en el año de 1970, 70,000 personas muertas a causa de los terremotos. Y si nos trasladamos de una sola vez hasta el 2010, el terremoto en Haití, vamos a ver un crecimiento enorme en cuanto a la destrucción que llegó a alcanzar a los 316,000 muertos a causa de ese terremoto. Entonces vea qué interesante y cómo nosotros podemos comprobarlo a través de los acontecimientos, a través del conocimiento, a través de lo que conocemos en medio de nuestro tiempo. Voy en este momento a mostrar las referencias bíblicas. En Mateo 24:4 dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es una evidencia, y hoy podemos decirlo con certeza de que sí, efectivamente, ya está ocurriendo eso en el mundo y seguirá ocurriendo porque hacen falta todavía el cumplimiento de algunas señales mínimas que ya se comienzan a ver algunas luces con respecto a ellas. Y dice el versículo número 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y ojo con esto, porque esto es bien interesante. El versículo 8 nos dice, todo esto será principio de dolores. Sé que para nosotros es muy triste el hecho de conocer todo lo que se está viviendo hoy y escuchar esta palabra que nos dice que todavía esto que estamos viviendo no es realmente el juicio de Dios del castigo que le va a venir a este mundo, sino únicamente es el principio de algo que ha de venir. Cuando yo escucho esto, yo debo de mover mi corazón en la dirección correcta y decirle al Señor, Señor Jesucristo, necesito que me ayudes, yo te quiero en mi vida, te necesito en mis planes, te necesito en mi familia, te necesito para lograr todo lo que tengo que lograr en esta vida, los propósitos que tú te has trazado para mí. Porque dice el versículo 8, porque todo esto solo será principio de dolores. Eso quiere decir, mis queridísimos hermanos en Cristo, que todavía hace falta mucho por pasar en este mundo, muchas enfermedades, muchas dificultades. Otra de las señales que tenemos acá es el levantamiento de falsos profetas. Vean qué interesante, porque los falsos profetas, si bien es cierto,
Han habido tiempos en los que han existido, pero también han sido castigados, han sido confrontados y el mismo pueblo y en ocasiones especiales los profetas verdaderos, los profetas de Dios, han sido puestos en tela de juicio y han tenido que realizarse grandes desafíos. Se me viene a la mente, por ejemplo, en época de Elías, cuando había una cantidad de profetas que servían al dios Baal, que eran falsos. Se me viene también otro ejemplo que se me viene a la memoria, es el caso de Jeremías, cuando Jeremías profetizaba la verdad y decía, juicios de Dios vienen sobre Israel. A Israel le tiene que venir un castigo porque Dios así lo ha dicho, porque se apartaron, porque comenzaron a adorar a otros dioses. Y entonces los profetas falsos decían, no, decían, este Jeremías es un mentiroso, decían. Hasta que Jeremías se puso en pie de lucha y les hizo un gran desafío y les dijo, la profecía del profeta que profetice, la que se cumpla, ese será el profeta verdadero, el profeta de Jehová. Y el que no, ese será mentiroso. Y fue la única manera como en épocas y en tiempos de Jeremías pudo mantenerse en pie, pudo mantenerse vamos a decir, en victoria, sobreponiéndose a esa tremenda persecución. Lo que quiere decir que desde aquella época han existido profetas falsos. En este tiempo, de la misma manera, lastimosamente, sí los tenemos, no es extraño, sí están allí, están en cualquier parte del mundo y han estado allí prácticamente en gran parte de la historia de la iglesia evangélica. Otra de las señales nos dice también que se multiplicará la maldad en la tierra, pero de una manera exagerada, de una manera tremenda, como nunca antes ha habido tanta maldad en la tierra. Cuando uno habla de la maldad como tal, uno se pregunta, ¿será que hoy estamos viviendo tiempos como los tiempos de hace 40 años? Y la respuesta pues es no. ¿Por qué? Porque cada día que pasa nosotros conocemos a través de los medios de noticias, a través de la lectura de literatura educativa, nos damos cuenta nosotros de hasta dónde el ser humano ha sido tan capaz de bajar tanto su vida moral y espiritual, olvidándose total y absolutamente de los principios morales y espirituales de Dios, y ni siquiera han tomado en cuenta la ética natural, yo diría la ética misma de la naturaleza, es decir, actuar apegado a el estado o natural al que yo pertenezco. Y hemos visto, por ejemplo, en el país de Costa Rica, que prácticamente en plena pandemia o iniciando pandemia, aprueban el matrimonio entre homosexuales, lo cual pues fue aplaudido por la comunidad gays allí en ese país. Y bueno, muchos aplauden y dicen, es un gran avance, la sociedad ha madurado y ahora pues estamos viviendo tiempos en donde vale la pena que la sociedad haya crecido tanto y se haya desarrollado tanto. Lo que no nos estamos preguntando es cuál es nuestra verdadera naturaleza, de dónde venimos, qué estamos haciendo con lo que tenemos, porque déjeme decirle que la vida de los seres humanos no nos pertenece. Nosotros solo somos administradores. Hemos tenido la oportunidad de nacer, de tener vida, pero lo que estamos viendo es que hemos corrompido nuestra vida y nos hemos convertido en seres humanos perversos, llenos de lujuria, llenos de odio, llenos de mentira, de celos enfermizos. Nos hemos vuelto violentos, asesinamos, secuestramos, robamos, nos corrompemos y llegamos a las esferas de poder en los países, nos convertimos en corruptos y cometemos cualquier tipo de maldad desde los lugares donde nos toca estar, lo cual es realmente lamentable, pero también eso nos viene a confirmar que sí, efectivamente, la maldad ha aumentado. Y la Biblia dice que a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por eso llegará un momento donde Dios ya no va a soportar más la maldad de este mundo, sino que tendrá que ponerle fin a todo eso, porque
No puede ser posible que aquello que se ha construido tanto y por lo que tanto se ha luchado, que es el poder tener una eternidad maravillosa con Dios, ahora lo perdamos a causa de que nuestro corazón se entristezca y lleguemos a perder el amor que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué más? Bueno, además de que se multiplicará la maldad en la tierra, hay un acontecimiento que es pues 100% religioso, y en este caso es la predicación del evangelio en todo el mundo. Ese será un acontecimiento bien importante y que marcará de cierta manera, voy a decirlo, que es básicamente el último gran acontecimiento que viene para la historia de los seres humanos justo antes que lleguemos a la etapa del fin. El evangelio de Jesucristo tendrá que ser predicado en todo el mundo, y para ello quiero mostrar por acá esta gráfica que tenemos acá y nos dice la situación mundial del evangelio. Tenemos acá en la parte de abajo la tabla que nos explica esta gráfica de pastel y nos está diciendo que los seguidores de Jesucristo solo constituyen el 10% de la población mundial. Corresponde al número 1 que vemos acá en este cuadro. El segundo, cristianos nominales, que constituye un 20%. Y fíjese qué interesante, porque los cristianos nominales son todos aquellos que no dan un testimonio legítimo de ser verdaderamente cristianos, pero que se identifican, ellos tienen familias, de vez en cuando pues se involucran en algunas actividades cristianas, celebran sus fiestas, entierran sus muertos bajo ese contexto y así sucesivamente, personas que están muy allegadas, pero que no han tenido realmente un encuentro personal con Jesucristo. Y vea qué interesante que un 40% de la población mundial son personas que escucharon, pero estas no respondieron al evangelio que se les predicó. Así es como el evangelio ha avanzado y básicamente hemos alcanzado casi a gran escala una gran cantidad del mundo. Quiere decir que el evangelio ya está prácticamente llegando a su final, en el que ya ha sido predicado en todos los lugares. Ojo con esto, porque que la Biblia diga que el evangelio alcance al mundo, que la predicación llegue hasta ellos, no necesariamente significa que haya que alcanzar a ese país, a ese grupo étnico. Si la palabra de Dios ya fue predicada en esos lugares, el cumplimiento de la profecía ahí ha ocurrido. Entonces vea, y por último tenemos aquí que hay un 30% de la población mundial sin exposición al evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que jamás escucharon el evangelio. Sin embargo, vea que hay un 70% de la población mundial que ya ha escuchado el evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto falta para que el resto del mundo escuche el evangelio? Ya muy poco. Aparte de eso, déjenme decirle que hay organizaciones misioneras, empresas misioneras, y hay una gran cantidad de misioneros que están llegando a diferentes lugares del mundo también, aunque siempre la necesidad sigue siendo muy grande. Aparte de eso, muchos de nuestros misioneros han sido prácticamente asesinados, destruidos, han acabado con sus familias, otros están presos, pero el evangelio no ha parado y ha seguido llegando a esos países, porque la profecía y el proyecto de Dios ha de cumplirse, y estas son señales que nos ponen a nosotros en perspectiva en relación a cómo funcionan los planes de Dios acá en este mundo. Al final, como una de las últimas señales, es que se levantará una gran persecución en contra del pueblo de Israel. Y esto puede sonar para nosotros, diría yo, bien difícil, porque pudiéramos ver la historia de Israel, conocerla, y nos vamos a dar cuenta que casi todo el tiempo han vivido bajo persecución, todo el tiempo han vivido bajo la prueba, todo el tiempo han vivido siendo atacados y perseguidos. Pero hoy por hoy, Israel ha llegado a consolidarse como una gran nación,
Y científicamente también ha crecido, ha encontrado un lugar, a pesar de que los países vecinos siempre han tenido guerras constantes, pero llegará un momento que será para el pueblo de Israel aún peor, porque van a tener que enfrentarse a una persecución horrible y no solamente por el aspecto político y geográfico, sino también por el tema de su creencia en Jehová de los ejércitos. Entonces se levantará esa tremenda persecución. Vamos a ir a ver acá esto también, porque necesitamos leer esto. Y dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de exactamente la mitad de la semana de la gran tribulación que la menciona Daniel. Para nosotros serían los 7 años de tribulación en la tierra, es exactamente a la mitad de la semana. Y la abominación desoladora, ¿con qué tiene que ver y qué significa? Fíjese que leía un poquito sobre ese aspecto de la abominación desoladora, y es que resulta que el anticristo en sus primeros 3 años y medio hace una alianza con muchos países, incluyendo Israel, que es el primero que lo reconoce, y este ayuda a restablecer el culto antiguo que tenían los israelitas. Les ayuda a reconstruir el templo, construyen el templo, pero a velocidad exagerada. Y bueno, de hecho, un dato como para curioso, pero a la vez para saberlo, es el hecho de que se cree que a este momento de la historia, en el año 2020, Israel está 100% preparado para iniciar la construcción de ese templo. ¿Qué necesita? Bueno, que el programa de Dios llegue a su punto. Eso es todo lo que se está necesitando. ¿Y qué va a pasar con ese templo? Cuando el anticristo viene, la construcción de ese templo se acelera de una manera exagerada y se construye. Aparentemente hay un pacto entre Israel y el anticristo. Pero ¿qué sucede a la mitad de la semana? Es decir, a la mitad de los 7 años, es decir, 3 años y medio, ¿qué sucede? Bueno, el anticristo cambia por completo y entonces dice, ahora que ya está el templo, señores, yo me siento en el trono, entra, se siente en el trono y exige adoración. Quiere decir que el lugar que es ocupado para ofrecer adoración y exaltación al Dios Todopoderoso, lo usurpa sentándose en ese lugar y pidiendo que todas las ofrendas y sacrificios y la adoración, la veneración, la honra y la gloria sean dadas a Él sentado en el trono que solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Y Él hace, entonces a eso se le llama abominación desoladora. A partir de ahí el pueblo de Israel se da cuenta de la farsa y es donde, lo decíamos anteriormente, inicia una persecución exagerada en contra del pueblo de Israel. Ahí podemos ver, dice el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo.
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ojo, porque allí estamos en el programa, como lo dije al inicio, hay dos programas y ahí estamos en el programa de Dios con Israel. Ahí estamos ubicados. Entonces, vean qué interesante cómo podemos identificar en medio de este tiempo estos acontecimientos. Y estos que observamos acá son los países que hasta este momento no han sido alcanzados y que en su mayoría, o todos, por decirlo, son y pertenecen a la famosa ventana 1040. Estas son las poblaciones que actualmente se encuentran siendo alcanzadas con el Evangelio por muchos de nuestros misioneros de Latinoamérica que están llegando a esos países para tratar de introducir el Evangelio, pero vea, son lugares que están altamente poblados de otras religiones. Ese cuadro nos dice a nosotros, por ejemplo, India, su religión oficial es el hinduismo. En el caso de China, pues la tradición china es su religión. Pakistán, es el Islam, y otros países más que también es el Islam, y en el caso de Nepal, que es el hinduismo. Así podemos mencionar toda esta tabla y leerla, pero básicamente estamos encontrando ahí cómo el Evangelio sí está llegando a estos lugares. Y yo quería terminar de esta manera, viendo estos ejemplos que tenemos acá y cómo realmente estamos viviendo tiempos difíciles. Quiero hacer una remembranza de esto y decíamos que las señales son la presencia de falsos cristos en el mundo, las guerras y los rumores de guerras, las pestes en diferentes lugares. Y vea que a mí me llama la atención porque la Biblia quizás pudiera equivocarse si dijera habrá peste, pero no dice peste, sino que dice pestes para indicarnos que habrán muchas pestes. Y ya mostrábamos ahí una tabla que, por cierto, vale la pena verla de nuevo. Aquí lo podemos observar. Hay una cantidad en la historia de la humanidad, cantidad de pestes que se han venido dando, y en los últimos tiempos, pues eso se ha agudizado tremendamente. Tremendamente ha sido agudizado. Hambre, ya lo dijimos, hambre hasta decir ya no, miles y miles de personas mueren a diario por falta de alimento, los terremotos en diferentes lugares y todos esos acontecimientos, sin duda alguna, solamente representan el inicio de un tiempo difícil, de un tiempo duro. Es tiempo, iglesia del Señor, pueblo de Dios, pastores, familias, que nos proyectemos en la dirección hacia nuestro Dios Todopoderoso, que nos desenfoquemos un poquito de nuestro afán en la tierra. Ya no tenemos mucho tiempo para estar acá, ya no será demasiado los proyectos que podamos hacer acá en esta tierra, pero nuestro corazón debe estar asegurado en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Es probable que todavía nosotros nos hagamos muchas preguntas más relacionadas con este tema de las señales antes del fin, y haciendo la aclaración, usted puede preguntarse, usted puede cuestionarse, usted puede hacer la cantidad de preguntas que tenga y quizás en un momento dado pueda decir, yo creo que Dios se equivocó, creo que no me parecen los planes de Dios. Sabe que la Biblia no es un libro religioso. La Biblia lo hemos hecho religioso nosotros, pero Dios tiene un programa para salvar y rescatar al ser humano de todo lo que le va a acontecer a este mundo. Si nosotros leemos la historia o de parte de, vamos a decir, la configuración de cómo los especialistas han ubicado la prehistoria, nos daremos cuenta de que cada cierto tiempo una etapa concluía y esta terminaba en una gran catástrofe en el mundo. Y bueno, antes en la prehistoria existieron por lo menos 7 etapas o periodos en los cuales se terminaba con una gran catástrofe. Lo que quiere decir que hoy, en este tiempo, en la historia de la gracia
de Dios también. Estamos por concluir esta etapa. La tierra gime y usted puede verlo en la naturaleza. Usted puede ver cómo los ríos se desbordan. Usted puede ver cómo los terremotos son más impactantes. Usted puede ver cómo las guerras también son más devastadoras. Usted puede ver cómo los países o las grandes potencias mundiales cada vez quieren tener armas de mayor destrucción. Usted puede conocer de la contaminación en el mundo. Usted puede darse cuenta de cuántas cosas están ocurriendo y usted mismo me podrá decir, no se ve que vayamos para tiempos mejores. Y yo le aseguro con todo mi corazón y con toda la responsabilidad como ministro del Señor, no voy a venir aquí a mentirle. De verdad, los tiempos que le esperan a este mundo no son mejores. No puedo mentirle. Solo aquellos que hayamos entregado nuestro corazón a Cristo y estemos dispuestos a servirle a Él a pesar de todo, y como la Biblia lo dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es el verdadero secreto de servir al Señor, perseverar hasta el último día de nuestra vida para que de esta manera podamos salir victoriosos. Quiero despedirme de usted, quiero desearle que Dios le bendiga, quiero desearle que el Señor haga una obra maravillosa, estupenda en su vida y que Dios le bendiga rica y poderosamente. Entregue su corazón al Señor. Si usted todavía no ha tomado esa decisión, entonces yo le recomiendo entregue su corazón a Jesucristo. Es lo mejor que puede hacerse hoy en medio de este tiempo difícil y de pandemia que estamos viviendo. Solamente déjeme, por favor, hacer esta oración con usted. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te pido, Dios, por todos aquellos que van a tener que ver esta presentación y este mensaje que tiene que ver con las señales de los últimos tiempos o las señales antes del fin. Derrama, Señor, tu gracia sobre todos aquellos que están indecisos, sobre todos aquellos que su fe en este momento está menguando y que no sienten certeza de lo que están haciendo. Padre, derrama de tu bendición y pon convicción en sus corazones, convénzales y ayúdales a tener fuerza, a tener firmeza, Señor, para no apartarse de tus caminos y seguir adelante. Y aquellos, Dios mío, que están allí todavía luchando entre sí o no, si creer o no creer, hoy más que nunca, Señor, yo te pido que toque sus corazones. Bendice a aquellos que están indecisos, aquellos que están pasando por ese momento de prueba del COVID, Señor, en el nombre de Jesús. Debilita esa enfermedad en el nombre de Jesús. Trae sanidad sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia, sobre tus hijos. Que la sangre de Jesucristo, Señor amado, sea rociando nuestra vida para estar protegidos en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos y lo creemos con todo nuestro corazón. Sé que tú eres bueno y eres grande. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón. Bendiciones para todos. Que Dios les bendiga abundantemente.